Proverbios capítulo 3 y vamos a leer el versículo 5. Bueno, lo vamos a hacer con mucha reverencia, a escuchar la palabra de nuestro Dios. Porque ya habíamos hecho un compromiso, ¿sí lo recuerdan? Que nos entraron el café, el agüita, pero que cuando empiece la predicación se desaparecen los vasos. Entonces vamos a estar muy reverentes. Bueno, entonces dice Proverbios 3, 5. Y vamos a leer hasta el 8. Y luego damos un saltico solamente a leer los 2 versículos de Juan 14, 5. Ya me dicen cuando ya proyectemos y estemos todos allí. Bueno, dice la palabra de nuestro Dios en esta mañana a la iglesia del poblado. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bueno, vamos a Juan 14:5. Aquí lo vemos proyectado más rápido. Juan 14:5, que ese lo conocemos bastante. Y me encanta ese capítulo 14 de Juan, porque allí sí que hay gran, pero gran revelación solo en ese capítulo. Y Tomás le preguntó a nuestro Señor Jesucristo, y dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Pónganse cómodos, iglesia. Mire esa última partecita. Nadie viene. Él no contestó, nadie va. Nadie viene. O sea que él estaba diciendo allí a Tomás que al que estaba viendo era el Dios manifestado en carne, o sea, al Padre verdadero, al único y verdadero Dios sobre todas las cosas. Así que vamos a ponerle un título a este mensaje de hoy, y es el verdadero camino. Muchos caminamos, ¿cierto que sí? Pero qué bueno cuando encontramos el verdadero camino, porque hoy el Espíritu Santo de Dios nos convoca para mirar con ojos del alma, a mirar ese verdadero camino de la vida, ese sendero donde cada decisión, donde cada paso nos lleva ¿a qué? A la vida eterna y a una vida realmente en abundancia. Este camino sí trae vida en abundancia. Este camino sí añade cosas a nuestra vida que nos ayuda realmente a crecer como Dios quiere que crezcamos. Jesús no dijo: te mostraré el camino y te voy a esperar allá al final. Él tampoco dijo: te voy a trazar un mapa para que no te pierdas. Él simplemente, Cristo Jesús, Dios en la tierra, declaró con voz de autoridad eterna: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida eterna. Ese gran yo soy que se presentó en el Antiguo Testamento, que le dijo a Moisés: ve y diles que yo soy el que soy, te envió. Ese Dios del Antiguo Testamento se hizo carne, y por eso vemos a Jesús diciendo allí en todos los evangelios: yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta, yo soy el cumplimiento de la ley de Moisés, yo soy la resurrección, yo soy el buen pastor, yo soy el agua viva. Y hoy Cristo Jesús le dice a esta iglesia: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin de todas las cosas, porque ha sido un Dios revelado a nuestras vidas. Aleluya. Así que no hay otro mapa, no hay otro destino, no hay otro método, no hay otro camino que permita que el ser humano pueda recuperar la comunión que se perdió con nuestro Dios, porque se creó un abismo de separación entre Dios y los hombres por ese pecado, por esa desobediencia que se cometió en el Edén. Así que no hay otro camino. Así que la única forma de que nosotros podamos cruzar ese abismo que nos separaba entre Dios y los hombres, la única forma de recuperar esa comunión con nuestro Creador es por el camino que el mismo Dios trazó allá en la cruz del Calvario. Y ese camino se llama Cristo Jesús, que es un camino sublime, que es un camino perfecto. Aleluya.
porque es el único camino, porque es la verdad más absoluta del universo. Los filósofos se la pasaban buscando la verdad, por eso Jesús tenía que declarar que ya no busquen más verdades aquí en este mundo, porque no las van a encontrar, que Él es la verdad. Por eso cuando Pablo fue allá a predicar en Grecia, allá encontró un altar donde decía al Dios no conocido, y Él les dijo: a ese es al que les vengo a predicar, al Dios no conocido que se manifestó en carne y vino a morir por nosotros, porque Él es la única y verdadera verdad de todo el universo. Así que este camino no es una teología, este camino no es una religión, este camino no es una costumbre. Es un camino del Dios vivo, del Dios real, del Dios verdadero, que se llama Cristo Jesús. Aleluya. Porque Él es el Dios manifestado en carne. Este Dios que estaba en su trono de gloria y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse de su trono de su gloria, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, de siervo, de cordero, y Él mismo tomó la decisión de hacerse obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es nuestro Dios. Aleluya. Y dice Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Al hombre le parecen derechos. Así que muchos de pronto creen conocer el camino, la dirección correcta, pero la creen conocer desde su propio razonamiento, desde su propio parecer. Pero Dios nos dejó ejemplos para que miráramos aquí qué pasa cuando tomamos un camino contrario al que Dios nos ha mostrado, como nos lo ha mostrado en esta mañana, que es Cristo Jesús. Uno de ellos, ¿cuál es? Caín. Caín pensó que podía agradar a Dios a su manera, y su camino a qué lo llevó? Lo llevó fue a la maldición, al homicidio, a matar a su hermano. A eso lo llevó su camino. Lot, Abraham lo puso a escoger: escoja con confianza las montañas o la llanura. ¿Y lo que hizo? A sus ojos, a su parecer, de pronto sin preguntarle a Dios, simplemente vio allá el Jordán, vio esas llanuras verdes, fértiles, y escogió allá ese lugar, pero no miró más allá, que allá estaba el mundo de su época, que era Sodoma y Gomorra. Así que para él parecía un camino de bendición, pero se convirtió, fue un camino de destrucción, por no tener en cuenta a Dios. Saúl, el primer rey de Israel, ungido por Dios, eligió fue el camino de la desobediencia, eligió fue el camino de la vanidad y de la soberbia. ¿Y qué perdió? Perdió el verdadero camino, perdió el trono y fue desechado por Dios, porque los propósitos de Dios se cumplen con o sin nosotros. Así que simplemente Dios lo desechó y colocó a otro que fuera conforme a su corazón, que fue David, el rey David. Así que lo que nosotros tenemos que aprender es a estar dentro del propósito de Dios, porque ese es el que va a imperar, el propósito de Dios, aleluya, con o sin nosotros. Miremos lo que dice el Salmo 32:8, que aquí nos lo van proyectando, y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercarán a ti. No todos los caminos que se ven solo de buenos pastos, bonitos, de flores, no todos esos caminos son los de Dios, porque tenemos ejemplos de cómo Dios permite que a veces caminemos por caminos de procesos, de pruebas que nos llevan al quebrantamiento. ¿Y qué es el quebrantamiento? Que a veces nuestro corazón se va endureciendo, y ese corazón endurecido necesita ser quebrantado a través de procesos para que se vuelva un corazón sensible a la voz de Dios. Aleluya. El camino de la cruz fue áspero, ¿cierto que sí? Pero condujo a la gloria. El camino del Calvario fue de dolor y de muerte, pero terminó en resurrección, en victoria y en libertad. A veces hay caminos que son difíciles, pero pueden ser los más divinos. Y más,
Digamos que hay otros caminos que pueden ser muy cómodos, pero a veces terminan siendo más peligrosos para nuestra alma. Como lo veíamos ayer en Generación, acerca del mensaje a la séptima iglesia en Apocalipsis, la Odisea, donde le decía el Señor a la iglesia: por cuanto eres tibio, o sea, acomodado, relajado, con mucha abundancia, pero no eres ni frío ni caliente, te expulsaré de mi presencia. Así que a veces los caminos más cómodos pueden ser los más peligrosos para nuestra alma. Entonces miremos algunos ejemplos que podemos encontrar en la Biblia que nos muestran qué pasa cuando tomamos la decisión de forma consciente de caminar contrario a la voluntad de Dios, de no tener en cuenta a nuestro Dios, porque los planes de Dios siempre son ¿de qué? De salvación. A veces nos preguntamos: Señor, que se haga tu voluntad, demuéstrame tu voluntad. Si hago este negocio, esta pirámide, es muy sencillo. La voluntad de Dios siempre es de salvación. Si eso que usted va a hacer le ayuda a su salvación, a su crecimiento espiritual, te trae paz, es la voluntad de Dios. Simplemente que lo demás va a llegar por añadidura, ¿cierto que sí? Entonces miremos alguno de esos caminos. Uno de ellos, de esos caminos errados, que tenemos ejemplos acá del hombre cuando no camina con Dios. Y está el camino de la desobediencia y de mi voluntad, no la de Dios, sino la mía propia. Y el mismo Jesús dio el ejemplo en los evangelios, Mateo 2:39. O sea, vamos, mire que estamos citando el Nuevo Testamento, el Señor Cristo Jesús, recordando lo que pasó por allá en la historia para que no repitamos esos mismos errores. Entonces, Mateo 2:39. Él respondió y les dijo, o sea, ¿quién? Jesús. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dice Mateo 2:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Entonces, mira esa historia de Jonás. Jonás escogió, fue el camino del descenso, porque cuando desobedecemos a Dios, es un camino de descenso, así de sencillo. Cuando decidió caminar contrario a la voluntad de Dios, ¿qué fue lo que imperó en él? Ese super yo, ese ego, cuando digo no, es mi razonamiento, son mis razones, pero no las de Dios. Él sabía perfectamente cuál era la voluntad de Dios, él la sabía perfectamente, pero él tomó la decisión consciente de ignorarla y de desobedecerla. Así que Jonás es el ejemplo de quien conoce la voluntad de Dios, pero escoge un camino contrario, así. Porque el Señor le dijo: Jonás, levántate y ve a Nínive y predícales un mensaje de arrepentimiento para que este pueblo no sea destruido. Pero Jonás no le creyó a Dios. Entonces simplemente Jonás decidió no ir a Nínive, sino a un sentido contrario, a Tarsis, ¿cierto que sí? ¿Lo recuerdan? Y comenzó fue a descender. Entonces Jonás bajó a Jope. Jonás bajó al barco. Jonás bajó a lo profundo del barco. Y Jonás terminó bajando a lo más profundo del mar, en el vientre de un gran pez. Así que la historia de Jonás, aleluya, es corta, pero es un espejo que refleja la condición humana que de pronto muchos hemos pasado. Donde hubo un llamado de Dios, pero hubo un rechazo, hubo una caída, hubo una angustia, pero también hubo un clamor, hubo una restauración y encontramos un verdadero propósito y misión en Dios. Él es el reflejo de eso. Así que Jonás, cada vez que se apartó de Dios, descendió y descendió y descendió. Porque dar la espalda a un mandato divino es la raíz de nuestro descenso en la vida. Lo de Jonás, como lo de muchos, no simplemente fue tomar otro camino de forma geográfica, no, fue una decisión de su corazón, de su alma, de su raciocinio, por no creerle a Dios. No le quiso creer a Dios que ese pueblo de Nínive se iba a arrepentir y se iba a salvar. No le creyó a Dios eso. Él simplemente se llenó de sus propios argumentos.
Entonces miremos ese primer descenso que tuvo Jonás. ¿Cuál fue? La desobediencia que se disfraza de razón y lo llevó a un aislamiento espiritual, como cuando muchos se apartan de los caminos de Dios, se apartan de la iglesia, porque su razón lo lleva a apartarse, o sea, a un aislamiento espiritual. Cuando nosotros permitimos ese aislamiento, ese primer síntoma es que empezamos a dormir, como Jonás llegó a dormir allá en el fondo de ese barco. Comenzamos es a menguar, comenzamos es a orar menos con fervor, a dejar la palabra e ignoramos la voluntad de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios es tan bueno que llega la tormenta para despertarnos. Amén. Como el hijo pródigo, para despertarnos, para que reaccionemos, para que volvamos en sí. Pero ojalá que si llega esa tormenta, sí podamos despertar. El segundo descenso de Jonás, ¿cuál fue? Una crisis externa. Había tormenta en alta mar y también tenía su crisis interna. Y se sintió tan culpable Jonás que para calmar la crisis externa pidió que lo arrojaran al mar. Mejor dicho, me voy a morir, ya, me muero. Y eso ocurre hoy en día. Muchas veces quieren calmar esa crisis externa tomando la decisión del suicidio cuando realmente la crisis es interna. Por eso necesitamos caminar con nuestro Dios. Aleluya. Miren ese tercer descenso: hundimiento y sepultura aparente. ¿Por qué? Ya estaba dentro del vientre de ese pez. ¿Y qué significado espiritual tiene ese? Él estaba en una tumba viva. El vientre de ese pez simboliza esa sepultura que a veces nosotros necesitamos pasar por ello, que es sepultar el orgullo, la soberbia, mis razones, mis porqués, y que Dios sea el que realmente ejerza su voluntad en mi vida. O sea que él allí experimentó su propio fin aparente. Otra fue la oscuridad interna que vivió allí. En esa oscuridad, a veces la soledad, esa soledad en el alma es la que nos hace mirarnos a nosotros mismos y nos permite que Dios nos confronte y podamos ver cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y la otra fue ese tiempo de formación, como Jesús lo tuvo, que estuvo en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Porque lo que Dios hace es que en lo más profundo, que a veces cuando estamos en lo más bajo, es cuando obra lo más divino de Dios. Y ahí fue donde Jonás entró en razón y reaccionó y cumplió la voluntad de Dios y pudo ver la gloria manifestada de Dios en ese pueblo. Aleluya. Porque el que desobedece a Dios no sube, desciende. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, Dios que es amor, Él extendió en nuestra vida, Él extendió su mano poderosa, esa mano que transforma y nos sacó de lo más profundo del pozo, nos sacó de lo más sucio del mundo y nos limpió. Este Señor nos lavó, nos restauró, nos dio una nueva vida y una vida en abundancia por la misericordia y por el poder de Dios, y nos dio un verdadero camino en victoria en el nombre de Jesús. Y este Dios sigue perfeccionándonos hasta su venida. Porque el Espíritu Santo, esa es su obra. El Espíritu Santo restaura, nos da nuevas fuerzas, nos regenera, aleluya. Porque dice el salmista: al corazón arrepentido, al corazón humillado, a ese corazón quebrantado, no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Qué bueno caminar con Cristo Jesús. Hay otros caminos contrarios al de Dios. Y otro es el camino del desierto. Israel, ¿recuerdan eso? Cuando Dios lo sacó de Egipto, Israel tenía una ruta clara. Miren, Dios lo sacó de esclavitud. Ellos tenían una ruta clara, tenían un mandamiento claro, tenían a un líder que los guiara, tenían grandes promesas y tuvieron el privilegio de ver el poder, de ver la gloria de Dios manifestada en ese pueblo para librarlos de ese mundo que se llamaba Egipto. Tuvieron ese privilegio de ver cómo Dios avergonzó todos esos dioses falsos que tenía Egipto con las 10 plagas, cómo abrió el mar rojo, cómo lo sostuvo en el desierto, en el día con una columna de nube para que el sol no los quemara, en la noche con una columna de fuego para calentarlos.
dándoles maná del cielo para alimentarlos y dándoles un símbolo, para que colocaran esa mirada en ese símbolo, y si una serpiente los picara, ellos no murieran. Porque cuando ponemos la mirada en Cristo Jesús, todo lo podemos. Él nos sana, nos fortalece y nos da la victoria. Mire lo que dice Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que, hijos de Dios, cristianos, cuidémonos de la bipolaridad. Dios nos sana, porque mire, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La tierra prometida, dicen algunos, era para llegar en 11 días. Otros dicen 3 meses, otros dicen 6 meses. Listo, dejémoslo en 6 meses. ¿Y cuánto se demoraron ellos? 40 años se demoraron en el desierto. ¿Saben por qué? Porque no encontraron una ruta clara, derechita, sino que empezaron fue así. ¿Por qué empezaron así? Porque el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así que no fue la distancia, fue lo que había en el corazón de ese pueblo. Porque ese pueblo caminó con desobediencia. Porque ese pueblo caminó sin fe, sin gratitud, murmuraron contra Dios y contra el líder de Dios, se quejaban permanentemente y dudaron del poder de Dios, y por eso el desierto para esa generación se convirtió en su cárcel y en su tumba, porque eligieron caminos errados al de la voluntad de Dios. Qué bueno es caminar con Dios agradecidos. ¿Cierto que sí? Sin murmurar, que llegan pruebas, que llegan dificultades, pero decimos gloria a Dios, damos gracias a Dios, porque sabemos que es para nuestro beneficio, porque el propósito de Dios es que seamos salvos, que nos perfeccionemos cada día más, para que estemos a la estatura de nuestro Señor Cristo Jesús. Y el Señor lo recordó, Hebreos 3:8, secretario. ¿Qué dice Hebreos 3:8? No endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Pero esta iglesia ha conocido los caminos de Dios. Diga gloria a Dios, quien ha conocido y está caminando en los caminos de Dios, un camino seguro que nos lleva a la verdadera tierra prometida, que es en el cielo, aleluya, que es estar con nuestro Señor. Gloria a Dios. Hay otros caminos equivocados que encontramos como ejemplo acá. Otro es el camino del retroceso. ¿Recuerdan? La mujer de Lot. Jesús lo dijo en Lucas, acordados de la mujer de Lot, como quien dice, acuérdense para que no cometan ese mismo error. Entonces, o sea, lo de la mujer de Lot es como cuando Dios te dice, te muestra, te revela, te trae por el camino de la salvación, pero usted prefiere mirar, es el camino de la destrucción. Como que no tiene sentido, pero pasa. ¿Cierto que sí? Pasa. Así que Dios le dio la oportunidad de salir de ese mundo de esa época que se llamaba Sodoma y Gomorra, pero su corazón jamás salió de allí. El Señor simplemente le dijo, no mires atrás, no mires atrás, pero ella miró atrás y hasta ahí llegó su vida, porque se convirtió en una estatua de sal. Muchos comienzan a caminar por el camino con Jesús, pero siguen mirando atrás. Lastimosamente, no se puede caminar hacia el cielo mirando el pasado con raíces de amargura. No se puede ser salvo si estamos mirando el mundo que dejamos. Así que el camino con Jesús se recorre es mirando hacia adelante. El camino con Cristo Jesús se recorre colocando nuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, aleluya, hacia una experiencia gloriosa, una esperanza gloriosa, aleluya. Este camino nos puede también llevar, el camino con Cristo Jesús, a un camino de verdadera prosperidad. ¿Y cómo se llama este camino? Es el camino de la obediencia en Cristo Jesús. Esta es la invitación que nuestro Dios nos hace esta mañana, que caminemos por el camino de la obediencia que se llama
Cristo Jesús, el verdadero y único camino. Entonces tenemos un único y verdadero camino. Nuestro Señor Cristo Jesús, ese gran yo soy, como lo decía, yo soy el camino. Este Dios, aleluya, ese que se le apareció en la zarza a Moisés, como ese gran yo soy, ese mismo Dios fue el que vino a la tierra, fue el que vino a mostrarnos que Él es el único camino. Él es el único, no tenemos que mirar ningún otro camino. Entonces, gracias a que tenemos esta gran revelación, que el mismo Dios fue el que vino y nos trazó ese camino, gracias a esta revelación vamos a caminar, porque solo en este camino vamos a encontrar la paz que sobrepasa a todo entendimiento. Solo en este camino vamos a encontrar la verdadera prosperidad, porque es una prosperidad que añade prosperidad espiritual, material, familiar, amorosa. Es una verdadera prosperidad en salud, en bienestar. Nos trae este camino bendición, nos trae salvación, nos trae gozo eterno, nos trae vida eterna, nos trae sabiduría de lo alto, nos trae protección divina, misericordia, perdón, nuevas fuerzas, nos trae restauración, reconciliación, santificación y nos perfecciona cada día, aleluya. Así que será que vale la pena que caminemos con Cristo Jesús toda nuestra vida. ¿Será que vale la pena? Porque mire todo lo que encontramos aquí, aleluya. Este camino de Dios nos lo ha revelado, nos mostró Dios en su manifestación en carne, nos demostró, como lo decía Juan en el capítulo 1, y el verbo. O sea, la palabra, esa palabra en acción, esa palabra de Dios que creó el universo, la tierra, los ángeles, al hombre. Esa palabra se hizo carne, aleluya, se hizo carne y se reveló a nosotros, porque Cristo Jesús es la imagen del Dios invisible hecha visible y habitó con nosotros hace 2025 años. Aleluya. ¿Para qué? Para que colocamos la mirada, para que coloquemos el foco, para que coloquemos nuestra vida en Cristo Jesús, para que no nos desviemos jamás de este camino. Y por eso es que el mismo Jesús prometió y dijo: yo me voy, estoy con ustedes, señores apóstoles, estoy con ustedes, pero me voy y voy a estar en ustedes, en nosotros, porque Dios manifestado en carne estuvo con nosotros, murió por nosotros y ahora está en nosotros, aleluya, este Dios verdadero. Y esa revelación la vemos en el capítulo 14 de Juan, cuando Jesús nos revela este Dios, cómo se ha manifestado a los hombres, se ha manifestado como un Padre creador, luego se manifestó como un hijo, o sea, Dios hecho carne, como un hijo que redime, que rescata, y ahora se manifiesta como lo que Dios es en su esencia, un Dios que es espíritu y que es santo, aleluya, un Dios que transforma, un Dios que regenera, que nos capacita, que nos hace permanecer fieles. Y este Dios es tan maravilloso, tan grande, que no nos deja solos en este camino, no nos deja solos, porque esa es la obra del Espíritu Santo, la cual en este camino nos guía, nos dirige, nos fortalece, nos levanta si estamos cansados, nos enruta si es que estamos desviando el camino, como dijo el salmista: tu vara y tu callado me infundirán aliento, para que jamás tropiece, para que jamás me aparte de este verdadero camino. Y esa es la obra del Espíritu Santo de Dios, para que podamos seguir caminando siempre por esta verdad, para que podamos decir, como lo dijo el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, qué bueno que podamos decir eso: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que anhelan la venida de nuestro Señor, aleluya. Y les cuento que en este camino la carga es ligera, el yugo es fácil. Cuando se escoge el camino del pecado, ese sí es pesado, ese sí trae consecuencias, ese sí que amarra, ese sí que ata. Pero este camino, la carga es ligera.
El yugo es fácil porque no estamos solos, tenemos el poder del Espíritu Santo que nos da fuerzas, aleluya. Es un camino donde siempre vamos a ver la luz, donde siempre vamos a ver la gloria de Dios manifestada en la vida de nosotros, aleluya. Usted, como cristiano, como hijo de Dios, no podemos parar. No podemos menguar en este camino o decir que me voy a dar unas vacaciones espirituales, que hoy me voy a levantar, que hoy no voy a orar. Tenemos que recordar que no somos celestiales, seguimos en este mundo todavía, no hemos todavía llegado a la meta. Y sabemos, como lo dice la palabra, que los afanes de este mundo que hacen apagan la semilla que es la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestra vida. Tenemos que ser conscientes de eso. Tenemos que librar una batalla espiritual con los 3 enemigos del hombre. ¿Quién sabe cuáles son? Bueno, como para resumirlos, hay muchos, pero para resumirlos. ¿Cuáles son los 3 enemigos del hombre? La carne, ese es enemigo interno. El mundo, ese es enemigo externo. Y Satanás y sus potestades, ese es enemigo espiritual. Pero hay solución, no es para que nos asustemos. La carne, ¿cómo se combate la carne? Alimentando al espíritu. Porque lo que nosotros más alimentemos, eso es lo que nos va a dominar. Es así de sencillo. Por eso tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, para que no alimentemos más esa carne, sino que vamos a alimentar es lo espiritual. ¿Y cómo alimentamos lo espiritual? Estando en permanente común unión con nuestro Creador, desarrollando todos los días esos hábitos espirituales como verdaderos hijos de Dios, que son la oración, que son el ayuno, que es leer la palabra de Dios, que es oírla, que es meditar en ella, que es cantar, alabar, adorar, congregarnos en la iglesia de Cristo Jesús. Esos hábitos espirituales son los que nos permiten que la carne no nos domine. Lo que la Biblia llama la concupiscencia, o sea, ese pecado que mora en la carne, que siempre nos impulsa a pecar, pero tenemos algo que ya venció el pecado, que ya venció a la carne, y por eso esa es la parte que nos toca a nosotros. Nos toca la parte fácil, desarrollar hábitos espirituales. Lo difícil, dejémoselo a Dios. ¿Cómo se combate el mundo? Sencillo, aprendiendo a estar quietos y reposados en los propósitos de Dios que son para salvación, porque sabemos que los afanes ahogan la semilla de la palabra. Entonces hay que aprender a estar quietos y reposados en la presencia, en la palabra de Dios. A Satanás y sus potestades, ¿cómo se combaten? La palabra lo dice: resistir al diablo y él huirá de ti. No es ir a buscarlo, a ponerle problema, nada de esas cosas, ¿no? Si llega a la prueba, resístalo y él huirá de ti, porque él va a decir: ah, no, este es un verdadero hijo de Dios, este está revestido del poder y la unción del Espíritu Santo y no lo puedo tocar, me voy a tocar al que me dé papaya. Así de sencillo. ¿Cómo más puedo combatir a esas fuerzas malas? ¿Cómo más? Con la armadura de Dios que nos lo enseñó el pastor hace 8 días. ¿Y cuáles son esos elementos? 1, la verdad. ¿Y cuál es la verdad más grande del universo? Cristo Jesús. ¿Cómo más? Con la justicia, que todo lo que hagamos sea agradable delante de los ojos de Dios. ¿Cómo más? Con el evangelio de la paz. Con la fe, pero no cualquier fe, una fe puesta en Cristo Jesús. ¿Cómo más? Con la salvación, que sintamos ese gozo de que somos salvos. ¿Cómo más se compone la armadura de Dios? Con la palabra, que es la espada, y esa espada es para hacer retroceder al enemigo, a que usted pueda decir en algún momento, como Jesús le dijo a Satanás: vete, Satanás, porque escrito está, o sea, la palabra, solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Cierto que sí? Solamente al Señor tu Dios adorarás. ¿Y qué tuvo que hacer el enemigo? Irse. Así de sencillo. Pero sobre todo, orando en todo tiempo, no estando ociosos, porque la ociosidad puede abrirle puertas al enemigo en nuestra vida, en nuestra familia. Así que esta batalla se libra es de rodillas, ¿cierto que sí? Para poder seguir por este verdadero camino sin parar, tomando la cruz
cada día, negándonos a nosotros mismos para que no sea mi voluntad, sino la voluntad de Dios en mi vida, aleluya, siguiendo a mi Jesús por este camino, pero como verdaderos discípulos de este gran maestro, Cristo Jesús. Así que no te descuides, no dejes que se apague el fuego, aleluya, en tu vida. Nunca permitas que esa lámpara se apague porque se quedó sin aceite. Que ese aceite es la unción del Espíritu Santo de Dios, para que no nos pase como a la mujer de Lot, que se detuvo para mirar atrás. Así que vamos a mantener esa lámpara encendida, llenándonos de aceite, o sea, de la presencia de su Santo Espíritu. Me voy a negar a mí mismo. Voy a crucificar esta carne juntamente con Cristo Jesús, aleluya, para poder desarrollar esos hábitos espirituales, para poder crecer cada día más en el conocimiento de nuestro Dios, para que lleguemos a la plenitud de nuestro Señor y Cristo Jesús, aleluya, a estar orando siempre, a ser parte activa del proyecto de salvación para esta humanidad. ¿Que cuál es? El evangelio de Cristo Jesús. ¿Que cuál es? La iglesia de Cristo Jesús, su cuerpo. Que seamos parte activa, no pasiva. Que podamos decir que Cristo Jesús es mi Señor, Él es mi todo, Él es el absoluto en mi vida. Es así que lo podemos lograr. Isaías 35:8 dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué no se va a extraviar? Por más torpe que seamos, porque es por el poder del Espíritu Santo de Dios, y no por mis capacidades, no por mis talentos, no por mis fuerzas, no por mi voluntad. Es por el poder del Espíritu Santo de Dios que no nos vamos a extraviar en este camino. El ser humano se inventó otros caminos, digamos, supuestamente espirituales. Uno de ellos fue un camino llamado idolatría. Cuando el Señor en la primera ley, en Éxodo, en la segunda ley, en Deuteronomio, les dijo: pueblo, miren, cuídense de eso. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, ni semejanza de cosa que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas. No te postrarás, ni te inclinarás a ellas, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Él es celoso. Él quiere que toda la adoración, toda la honra, toda nuestra fe sea puesta en Él, en nuestro Dios. Y ese Dios que dijo eso en el Antiguo Testamento es Cristo Jesús. Él no envió a otro, Él mismo se manifestó en carne y nos dio ese camino. Aleluya. Porque cuando invocamos a Jesús, estamos hablando con el único Dios verdadero. Gloria a Dios. El hombre se inventó otros caminos, de hechicería, de brujería, de angeología, de astrología, de nueva era. O sea, caminos de perdición y de condenación eterna. ¿Y por qué lo hacen? Simplemente porque no quieren conocer al verdadero Dios, porque no se quieren comprometer con la voluntad de Dios. Y esta iglesia sabe que el más grande pecado que el ser humano pueda cometer no es mentir, no es la fornicación, es no creer en Cristo Jesús como único Dios, como único Salvador, como único camino, como único Señor Dios nuestro, por no creer en la palabra de nuestro Señor Jesús. Ese es el más grande pecado. Ese es. Hoy tenemos esa gran revelación. Nos ha sido revelado un misterio que aún los profetas anhelaban comprender. ¿Y quieren ver la revelación? Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamado en esa misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos
y en todos. Y esta iglesia tiene esa gran revelación, gloria a Dios, que tenemos un solo camino, un solo Salvador, un solo Señor de señores, un solo Rey de reyes, una fe, un bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, una iglesia, un Padre, un Creador, un Dios verdadero. Esta es la revelación, este es el tesoro que tiene esta iglesia, porque sabemos que solo en Cristo Jesús podemos caminar, aleluya. Pero lo más maravilloso es la meta de este camino. El Señor no nos deja solos, pero eso es lo maravilloso, la meta. Una meta donde seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, en cuerpos gloriosos, para que podamos habitar en la eternidad con nuestro Dios, con nuestro Creador, con Cristo Jesús. Esa es la meta, donde esta iglesia va a ser librada del día de la ira de Dios, de la gran tribulación, donde va a abundar la maldad. Esta iglesia va a ser liberada de eso. Miren, Génesis 5:24. Génesis 5:24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Y por qué le llevó Dios? Porque caminó con Dios toda su vida. Por eso lo llevó Dios. Y el Señor también nos prometió eso, que nos va a llevar con Él, porque caminamos con Él. Si caminamos por este sendero hermoso que es con Cristo Jesús, Él nos promete que nos va a llevar con Él, así como a Enoc. Así que vamos a estar firmes, vamos a estar esforzados, vamos a mantener este verdadero camino sin mirar atrás, ni a los lados, ni nos vamos a detener. Vamos a seguir a la meta, que es el encuentro con nuestro Dios, con nuestro Creador, con nuestro Salvador Cristo Jesús. Aleluya, porque ese es el llamado que hoy nos hace Dios. Ese es el llamado que nos hace el Espíritu Santo de Dios, que está tocando a la puerta de tu corazón. Que si te has cansado en este camino, que si has dado vueltas en el desierto, que si te sientes lejos del propósito de Dios, te dice el Señor hoy: vuelve al camino. Jesús te espera en la meta, pero Jesús te acompaña en el trayecto. Si tropiezas, Él te levantará. Si te pierdes, Él te buscará. Si te cansas, Él te dará nuevas fuerzas, aleluya. Por eso yo puedo decir hoy que juntamente estoy crucificado con Cristo, y que ya no vivo yo, mas Cristo vive, reina, se glorifica, se enseñorea en mi vida, aleluya, para poder seguir caminando con Él. Gloria al nombre de Jesús. Y en este caminar, por el poder del Espíritu Santo de Dios, por la llenura de su Espíritu, la tristeza se convierte en gozo, el dolor se convierte en propósito eterno, el pecado se convierte en testimonio, y la prueba se convierte en gloria. Ese es este caminar, gloria a Dios. Así que no hay más caminos, no hay más verdades, solo una, y este camino tiene un nombre que es sobre todo nombre dado a los hombres bajo el cielo, y este camino se llama Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. ¿Quién quiere caminar por este camino? ¿Quién quiere recuperar este camino? ¿Quién quiere pegarse de la mano del Señor y poner su mirada, su foco, y como lo dice el primer mandamiento, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, para que no tropecemos en este camino? Colóquese de pie quien quiere seguir caminando con nuestro Creador, con nuestro Salvador, con Cristo Jesús, aleluya. Y que podamos decir, como lo decía el Salmo 18:20, que podamos decir eso: el Señor me ha recompensado conforme a mi justicia, me ha premiado conforme a la limpieza de mis manos, pues he andado en los caminos del Señor y no me he contaminado con mal alguno, sino que me he apartado para mi Dios. Me he apartado para mi Dios, para caminar siempre con Él por un camino nuevo, por un camino próspero, por un camino de salvación. Así que en oración, cierra tus ojos allí donde estás y dile al Señor con toda sinceridad, dile que realmente
quieres caminar con Él. Que si de pronto te desviaste por algo en el camino, que lo necesitas, que necesitas el poder de su Espíritu Santo, que necesitas esta palabra para que nos limpie de toda contaminación, para que nos dé nuevas fuerzas, para que nos dé una verdadera visión, que es colocar la mirada en la meta, no en el paseo, no en lo que estamos viendo ahora, no en las circunstancias, sino en la meta. Y la meta es Cristo Jesús por toda la eternidad, con esta su santa iglesia. Aleluya. Vamos a orar en esta mañana. Padre eterno, yo te entrego mi vida, Señor. Te pido perdón si te he fallado, si me he desviado en este camino. Yo quiero caminar contigo porque hoy he tenido la oportunidad de conocer al único y verdadero camino, que eres tú, Cristo Jesús. Esta revelación yo no la voy a desperdiciar. Tú me has revelado que eres el verdadero Dios, que eres la vida eterna. Y quiero caminar contigo, Señor, porque sé que tú no me vas a dejar solo, me vas a acompañar, Señor, me vas a fortalecer, me vas a formar, me vas a perfeccionar, Señor. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor. Aleluya. Y a ti te alabo, Señor, a ti te reconozco y te doy gracias porque me has dado esta oportunidad de conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.